En 1990, una adolescente de Oregón desapareció sin dejar rastro, dejando a sus padres, Ana y Miguel, sumidos en un dolor sin respuestas durante más de 2 décadas. Pero 22 años después, Miguel osea un viejo anuario escolar de su hija, y lo que descubre en ese instante lo cambia todo. La niebla se deslizaba desde el Océano Pacífico, envolviendo el pequeño pueblo costero de Puerto Niebla, Oregón, en su manto matutino habitual. Miguel Torres estaba de pie frente a la ventana del dormitorio de su hija, observando cómo la bruma danzaba alrededor del faro en la distancia. La belleza escénica de este pueblo, con sus densos bosques y acantilados dramáticos que dominaban el océano, siempre había sido un refugio para él, hasta que hace 22 años su hija, Sofía, se desvaneció sin dejar huella. Miguel se apartó de la ventana, su mirada recorriendo el dormitorio intacto. Todo estaba exactamente como Sofía lo había dejado aquel día de primavera de 1990, pocas semanas después de su graduación de secundaria. Los postes aún colgaban en las paredes, su escritorio seguía ordenado con libros de texto y cuadernos, y su armario estaba lleno de ropa que no se había usado en más de 2 décadas. «Es hora», murmuró para sí, recordando la conversación que tuvo con su esposa Ana la noche anterior. Finalmente habían decidido que tras 22 años, debían aceptar que Sofía no regresaría. Hoy era el día en que clasificarían sus pertenencias, donarían lo que pudiera ser útil, y guardarían el resto en el ático. Abrió la ventana para dejar entrar aire fresco, levantando una nube de polvo acumulado. Estornudó, se frotó los ojos, y se acercó al armario para comenzar a sacar la ropa de Sofía. Cada prenda evocaba recuerdos, su suéter verde favorito, el vestido que usó en el baile de fin de curso, los vaqueros desgastados con parches que ella misma había cosido. Trabajó metódicamente, separando las cosas en cajas, una para donar, otra para guardar, otra para recuerdos. Cuando llegó a los útiles escolares, dudó. Esos objetos representaban los sueños de su hija, un futuro que nunca llegó. Sofía había sido aceptada en la Universidad de Oregón para estudiar biología marina. Mientras ordenaba los libros y carpetas, Miguel encontró algo que no reconoció: el anuario escolar de Sofía. Sorprendentemente, se dio cuenta de que nunca lo había hojeado. En los días dolorosos tras su desaparición, ni él ni Ana podían soportar ver el rostro sonriente de Sofía, congelado en el tiempo junto a compañeros que siguieron con sus vidas. Se sentó en el borde de la cama y abrió el anuario. Su peso en sus manos parecía importante, como si sostuviera una parte de la vida de su hija que había quedado sin explorar. Pasó las páginas brillantes, hasta encontrar la foto de graduación de Sofía. Su sonrisa, tan radiante y llena de esperanza, le atravesó el corazón con un dolor familiar. 22 años, susurró, pasando el dedo por su rostro. Necesito aprender a llevarte en mi corazón sin este dolor, pequeño. Su mirada se posó en la foto junto a la de Sofía, su mejor amiga, Clara Mendoza. El rostro de Clara trajo recuerdos de noches de pijamadas, cenas en su mesa, las chicas riendo y compartiendo secretos. Miguel se dio cuenta de que no había sabido nada de Clara en años. Tras la desaparición de Sofía, Clara los visitó regularmente durante unos meses, pero con el tiempo, esas visitas cesaron. Curioso, Miguel pasó a la sección de perfiles individuales de los estudiantes. Cada graduado tenía una página con una breve biografía y citas personales. Encontró la página de Sofía y leyó sus palabras, escritas cuando tenía toda la vida por delante. Gracias a mamá y papá por siempre creer en mí, a mis maestros por empujarme a ser mejor, y a mi mejor amiga Clara. No olvides devolverme mi libro El Jardín Secreto edición ilustrada. Abuela, te quiero siempre. Miguel dejó escapar una risa agridulce.
El comentario juguetón hacia Clara era tan propio de su amistad. Pasó la página para leer el perfil de Clara, que hablaba de perseguir sueños, ser valiente y defender lo que uno cree. Su mente volvió al libro que Sofía mencionó, El jardín secreto. Había sido su favorito desde niña. Coleccionaba diferentes ediciones. ¿Habría Clara devuelto ese libro? No recordaba haberlo visto entre las cosas de Sofía. Movido por la curiosidad, comenzó a buscar en las cajas de libros de su hija. El polvo en la habitación le hacía lagrimear, así que decidió llevar las cajas al salón para respirar mejor. Allí, vació las cajas metódicamente, ordenando libros y revistas en la mesa y el suelo, novelas de fantasía, libros de ciencias, revistas de naturaleza, pero ninguna edición ilustrada de El jardín secreto. Se preguntó si Clara aún lo tendría después de tantos años. Por impulso, revisó la parte trasera del anuario, donde los estudiantes habían escrito sus datos de contacto. Clara había garabateado su número de teléfono con una nota. Llámame cuando quieras. Mejor amiga. Miguel tomó su teléfono y marcó el número, sin esperar que aún estuviera en servicio tras 22 años. Como era de esperarse, una voz automatizada le informó que el número ya no existía. En ese momento, la puerta principal se abrió y Ana entró con bolsas de compras del mercado local. Se detuvo abruptamente, observando el desorden de libros y revistas esparcidos por el salón. Miguel, ¿qué es todo esto? Su voz era aguda, cargada de sorpresa y algo más profundo, dolor. Solo estaba revisando las cosas de Sofía como acordamos, explicó Miguel, levantándose. El rostro de Ana se endureció. Dijimos que ordenaríamos y guardaríamos sus cosas, no que las esparciríamos por toda la casa. Pensé que por fin íbamos a avanzar, no a quedarnos atrapados en el pasado otra vez. No estoy atrapado, Ana. Encontré su anuario y estaba buscando algo. ¿Qué puede ser tan importante? Ana dejó las bolsas en la encimera de la cocina, sus movimientos rígidos por la frustración. Miguel le mostró el anuario, señalando la nota de Sofía sobre el libro que Clara había pedido prestado. Mencionó un libro que Clara no le devolvió. Quise ver si estaba entre sus cosas. Ana suspiró pesadamente. ¿Un libro, Miguel? Eso no importa ya. Los libros de Sofía solo acumulan polvo. No deberíamos molestar a Clara con esto. Probablemente ni lo recuerda. ¿Sabes dónde está Clara ahora?, preguntó Miguel, cambiando ligeramente de tema. Sí, la veo a veces en el pueblo. Vive en una caravana ahora, respondió Ana, comenzando a desempacar las compras. Estaba pensando en visitarla, dijo Miguel con cautela, no solo por el libro. Claro, ha pasado tanto tiempo, y ella era casi de la familia. Ana se detuvo, y lo miró directamente. Miguel, no puedo hacer eso hoy. No tengo nada contra Clara, pero no estoy lista para verla ahora. Anoche acordamos limpiar y dejar ir la esperanza. Ir a ver a Clara hoy se siente como lo opuesto a eso, señaló el desorden en el salón. Me quedaré aquí a ordenar esto, a preparar las cosas para el ático, como planeamos. Si quieres ir, es tu decisión. Miguel asintió, entendiendo su renuencia. Era una idea espontánea. Iré solo. Ana le dio indicaciones para encontrar la caravana de Clara, pero advirtió, no la presiones demasiado, Miguel. La desaparición de Sofía también debió afectarla. Eran como hermanas. Miguel tomó el anuario, su teléfono, billetera y llaves del coche. Al salir, miró a Ana, que ya estaba apilando los libros de Sofía en cajas. Sintió una punzada de culpa por dejarla con la limpieza, pero algo lo impulsaba hacia Clara, hacia respuestas a preguntas que aún no había formulado. Cerró la puerta tras de sí, y salió al amanecer brumoso de Puerto Niebla, con el anuario apretado contra su pecho. Condujo por las sinuosas carreteras costeras, siguiendo las indicaciones de Ana hasta el parque de caravanas,
donde vivía Clara Mendoza. El trayecto de 20 minutos lo llevó lejos del centro del pueblo, a un área modesta donde varias caravanas estaban estacionadas junto a un bosque. Estacionó y buscó la caravana de Clara entre una docena de vehículos de distintos tamaños y condiciones. Algunas parecían permanentes, con pequeños jardines y muebles al aire libre. Miguel se acercó a un hombre que lavaba las ventanas de su caravana. Disculpe, ¿sabe cuál es la caravana de Clara Mendoza? El hombre señaló una caravana azul y blanca al final del terreno. Esa es la de Clara. Es una buena mujer, aunque reservada. Miguel le agradeció, y caminó hacia la caravana indicada. Era modesta pero bien cuidada, con una maceta junto a la puerta. Respiró hondo y llamó. Tras un momento, la puerta se abrió. Una mujer de unos 40 años, con el cabello rubio ahora salpicado de canas y líneas sutiles en el rostro, lo miró con confusión educada, sin reconocerlo. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó. Miguel se dio cuenta de que no se reconocerían. La última vez que se vieron, Clara era una adolescente, y él tenía 22 años menos. Clara, soy Miguel Torres, el padre de Sofía. Los ojos de Clara se abrieron por la sorpresa. Luego se llenaron de una mezcla de emociones: reconocimiento, tristeza, calidez. Señor Torres, por Dios, pase, por favor. Abrió la puerta de par en par. Miguel subió los 2 escalones hacia el interior compacto pero acogedor. La caravana estaba ordenada, decorada con toques personales, fotos, plantas pequeñas, cojines coloridos. Siéntese, ¿quiere un café? Clara señaló una pequeña área de comedor. Un café estaría bien. Gracias, dijo Miguel, acomodándose en el banco. Mientras Clara preparaba el café, Miguel notó que sus movimientos eran deliberados, casi cautelosos, como si necesitara tiempo para procesar esta visita inesperada. ¿Qué lo trae aquí después de tantos años?, preguntó Clara, colocando una taza humeante frente a él, antes de sentarse al otro lado de la mesa. Miguel sacó el anuario. Lo encontré hoy mientras ordenaba el cuarto de Sofía. Me di cuenta de que nunca lo había mirado. Los ojos de Clara se fijaron en el libro. Lo recuerdo, dijo suavemente, tocando la portada. Miguel lo abrió en la página del perfil de Sofía, y señaló la nota sobre el libro. Tenía curiosidad por este libro que mencionó. ¿Lo devolviste alguna vez? La expresión de Clara se suavizó en una sonrisa triste. No, no lo hice. Era tan olvidadiza entonces, y Sofía lo sabía. Siempre me tomaba el pelo por eso. Se levantó y fue a un armario bajo su cama. Tras rebuscar un momento, sacó una copia gastada de El Jardín Secreto, edición ilustrada. Me olvidé de devolverlo, y después de que ella desapareció, no pude desprenderme de él. Es lo último que tengo de ella. Clara sostenía el libro con cuidado, como si fuera de cristal frágil. ¿Te importaría mucho si lo conservo? Se ha vuelto muy valioso para mí. Miguel asintió, comprendiéndolo completamente. Claro, puedes quedártelo. Tomó el libro cuando Clara se lo pasó, abriéndolo con suavidad. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero las ilustraciones seguían vibrantes. Al hojearlo, se detuvo en una página que servía de marcador, una hoja arrancada de una revista de moda juvenil. La desplegó, revelando una sesión de fotos con modelos adolescentes. Un joven con ropa elegante le llamó la atención. Algo en él le resultaba familiar. ¿Quién es este?, preguntó, señalando al modelo. Clara se inclinó para mirar. Es Javier Ruiz. Estaba en nuestra clase. Miguel volvió al anuario y encontró la foto de Javier cerca de la de Sofía. Ahora recuerdo, era bastante talentoso para estar modelando a esa edad. Todavía modela de vez en cuando, según he oído. Tiene su propia línea de moda ahora, dijo Clara. Miguel levantó la vista. Ana mencionó una vez que tú y Javier salían juntos entonces. No le presté mucha atención en ese momento.
La expresión de Clara cambió de inmediato. Eso no es cierto en absoluto. Nunca salí con Javier. De hecho, nunca me agradó. Él estuvo cerca de Sofía por un tiempo. Esto sorprendió a Miguel. Sofía, ella y Ana nunca mencionaron nada sobre Javier. Fue durante nuestro penúltimo año, en el grado 11, un año antes de la graduación, explicó Clara. Javier parecía estar enamorado de Sofía por unos meses, pero no duró mucho. Cuando descubrimos cómo era realmente, ambas nos alejamos de él. Sofía no volvió a mencionarlo. Clara hizo una pausa, como recordando algo. Ahora que lo pienso, los vi hablando algunas veces durante el último año. Parecían cercanos, lo cual era extraño porque habíamos acordado que él no era buena compañía. Sofía incluso me hizo preguntas raras sobre él. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Miguel, intrigado. Me preguntó si creía que alguien como Javier solo necesitaba ayuda para cambiar, si tal vez no era tan malo como pensábamos. Una vez me pidió que pasáramos en coche por su casa porque quería saber dónde vivía. Me pareció extraño entonces, pero Sofía siempre tuvo un corazón tan grande. Quería ver lo bueno en todos. ¿La policía sabía de esto cuando investigó su desaparición?, preguntó Miguel. Sí, se lo conté, confirmó Clara. Interrogaron a todos en nuestra clase, incluido Javier, pero para entonces, Sofía salía con Bruno López. Él fue el principal sospechoso al principio. Miguel asintió. Recuerdo a Bruno. Venía a casa a recogerla. También sospechábamos de él, pero tenía una coartada sólida para cuando ella desapareció. ¿Sabes qué pasó con Bruno?, preguntó Miguel. Lo último que supe es que dejó el pueblo poco después de la desaparición de Sofía. La presión fue demasiada para él, creo, respondió Clara. La mente de Miguel corría. ¿Y Javier? ¿Qué hay de él? No estoy segura de ninguna relación entre ellos, dijo Clara. Sofía rara vez mostró interés en él, salvo por esas preguntas curiosas. Miguel miró de nuevo la foto de Javier en la revista. ¿Por qué Sofía usaría su página como marcador? Que hubiera estado cerca de él sin que ni él ni Ana lo supieran le parecía importante. Lo mencionó a Clara, quien dijo, era de la revista favorita de Sofía. Yo odiaba tanto a Javier que Sofía arrancó la página con su cara, la dobló y dijo que no había nada mejor para usarla que como marcador. Miguel pensó por un momento, y asintió. ¿Sabes dónde está Javier ahora? Clara tomó su teléfono y revisó algunos mensajes. De hecho, nuestro grupo de exalumnos tuvo una reunión el fin de semana pasado en la casa de Javier. No fui, pero compartieron su dirección en el chat. Le mostró el mensaje a Miguel. ¿Te importaría enviarme esa dirección?, preguntó, sacando su teléfono. Intercambiaron números, y Clara le reenvió la información. ¿Crees que Javier podría estar involucrado de alguna manera?, preguntó Clara con cautela. No lo sé, admitió Miguel, pero quiero que la policía sepa de su relación con Sofía, por breve que fuera. Que ni Ana ni yo lo supiéramos me hace sospechar. Se levantó, agradeciendo a Clara por su tiempo y la información. Cuando estaba a punto de irse, Clara le tocó el brazo. Por favor, dile a Ana que la saludo. Y gracias por dejarme quedarme con el libro. Significa más de lo que imaginas. Miguel asintió, con el anuario bajo el brazo, y salió a la luz de la tarde, su mente llena de nuevas preguntas sobre la vida de su hija y su desaparición. Se sentó en su coche, con el anuario en el asiento del copiloto. La revelación de que Sofía había estado cerca de Javier Ruiz, aunque fuera brevemente, lo inquietaba. No por Javier en sí, sino porque ni él ni Ana lo sabían. Sacó su teléfono y marcó al detective Raúl Gómez, quien había llevado el caso de Sofía hace años. Sabía que el detective estaba jubilado, pero aún vivía en el pueblo. La llamada fue al buzón de voz, lo cual no sorprendió para un domingo por la tarde. Miró su teléfono y luego la dirección que Clara le había enviado. Debería volver a casa con Ana,
Lo sabía. Le había prometido que cerrarían este capítulo hoy, pero algo en lo que Clara dijo y el marcador lo carcomía. La curiosidad de Sofía por la casa de Javier, sus preguntas sobre si él podía cambiar. Solo un paseo rápido, murmuró, encendiendo el coche, solo para ver dónde es. 20 minutos después, Miguel se encontraba en uno de los barrios más prósperos de Puerto Niebla. Casas grandes con céspedes impecables bordeaban las calles tranquilas, un contraste con la modesta casa donde él y Ana criaron a Sofía. Localizó la dirección de Javier, una mansión de 2 pisos con un camino circular y jardines profesionales. La propiedad era notablemente más grande que las casas vecinas, reflejando el éxito de Javier desde la secundaria. Estacionó al otro lado de la calle, a cierta distancia observando la casa. La verja estaba abierta, y mientras miraba, un hombre salió por la puerta principal acompañado de una joven. Incluso desde lejos, Miguel reconoció una versión mayor del chico del anuario, Javier Ruiz, ahora en sus 40. Aún apuesto y con la confianza de alguien acostumbrado al éxito. Javier acompañó a la mujer a su coche, le dio un beso en la mejilla, y se despidió mientras ella se iba. Cuando se giró para volver a la casa, su mirada cruzó la calle y se posó en el coche de Miguel. Demasiado tarde, Miguel se dio cuenta de que las ventanas de su coche no tenían tinte, dejándolo completamente visible. La postura de Javier cambió, volviéndose alerta y sospechosa. Miguel decidió que no tenía sentido esconderse, apagó el motor, salió del coche y se acercó a la verja. «Buenas tardes», llamó intentando sonar casual. «Javier Ruiz, ¿verdad?» Javier no devolvió el saludo amistoso. «¿Quién eres? ¿Y por qué estás vigilando mi casa?», exigió, su tono inmediatamente hostil. «Paparazzi, reportero». «Lo siento, no quise molestar», dijo Miguel, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Soy Miguel Torres, el padre de Sofía Torres. Estaba en tu clase de graduación, y desapareció hace 22 años». La expresión de Javier cambió al instante, sus ojos entrecerrándose. «¿Qué quieres?». Miguel se sorprendió por la frialdad de su respuesta. «Escuché que hubo una reunión de exalumnos aquí el fin de semana pasado. Solo intento reunir información sobre mi hija. Me dijeron que tú y ella fueron cercanos en algún momento». «¿Quién te dijo eso?». «Clara». La voz de Javier era cortante. «Ni siquiera vino a la reunión». Miguel intentó mantener la calma. «No busco problemas, solo respuestas. Han pasado 22 años, y aún no sabemos qué le pasó a Sofía». «¿Por qué me preguntas a mí?», respondió Javier a la defensiva. «Nunca fui su novio, apenas la conocía y nunca me atrajo. Se lo dije a la policía entonces, y no aprecio que me cuestionen de nuevo». Miguel estaba confundido por la intensidad de la reacción de Javier. «Nunca sugerí que fuera su novio. Solo escuché que fueron cercanos en algún momento. Si alguna vez hablamos en la escuela, probablemente fue porque le pedí dinero prestado o necesitaba ayuda con la tarea», dijo Javier despectivamente. «Siempre devolví lo que pedí. Nunca hubo problemas entre nosotros. Se lo dije a la policía todo entonces». A pesar de sus palabras casuales, Miguel notó que el lenguaje corporal de Javier se volvía cada vez más tenso. Cambiaba el peso de un pie a otro. Sus ojos recorrían el entorno como si verificara si alguien más los observaba. «No entiendo por qué apareces de repente en mi casa haciendo estas preguntas», continuó Javier. «Tengo una reputación que mantener ahora. No quiero que ningún reportero o el público nos vea juntos y empiece a esparcir rumores». Antes de que Miguel pudiera responder, Javier se giró y regresó a su casa. «Deberías irte», gritó por encima del hombro. «No tengo nada más que decir sobre Sofía Torres». Miguel se quedó allí, atónito por el encuentro. La reacción de Javier parecía desproporcionada para sus simples preguntas.
¿Por qué un empresario exitoso estaría tan a la defensiva por una breve amistad de la secundaria de hace más de 2 décadas? Mientras Javier desaparecía dentro de su casa, Miguel caminó lentamente hacia su coche. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba el volante. Se sentía estúpido y avergonzado por haber ido, por insistir cuando Ana le había pedido que dejara ir el pasado. ¿En qué estaba pensando? Murmuró. Prometí a Ana que cerraríamos este capítulo hoy, no que reabriría viejas heridas. Encendió el coche, echando un último vistazo a la casa de Javier, antes de alejarse. Si Ana supiera que había ido allí en lugar de ayudarla con la limpieza, estaría herida y enojada. Miguel se había dejado arrastrar de nuevo al torbellino de preguntas y posibilidades que consumieron los primeros años tras la desaparición de Sofía. Mientras conducía hacia el pueblo, intentó convencerse de dejarlo ir. La reacción hostil de Javier probablemente no era más que molestia por haber interrumpido su domingo, con un recordatorio de un evento trágico de su juventud. Cualquiera se sentiría incómodo siendo cuestionado espontáneamente sobre un caso de desaparición, después de tantos años. Sin embargo, algo en la actitud defensiva de Javier lo inquietaba. Parecía excesiva, casi de pánico. ¿Era solo la sorpresa de ser confrontado inesperadamente? ¿O había algo más? Sacudió la cabeza, obligándose a concentrarse en la carretera. Había prometido a Ana que avanzarían hoy. Necesitaba cumplir esa promesa, y dejar de perseguir fantasmas del pasado. Pero mientras regresaba al pueblo, su mente seguía repitiendo el extraño encuentro con Javier Ruiz. La hostilidad del hombre había sido inesperada y perturbadora. Sabía que debía volver con Ana, pero no podía deshacerse de la sensación de que había tropezado con algo importante. Casi sin decidirlo conscientemente, se encontró girando hacia la funeraria memorial de Puerto Nieve. Si él y Ana realmente iban a cerrar este capítulo, tal vez era hora de considerar un servicio conmemorativo formal para Sofía incluso sin un cuerpo que enterrar. La funeraria estaba silenciosa cuando entró. Una recepcionista de rostro amable lo saludó, y tras escuchar su propósito, le proporcionó folletos con detalles de servicios y precios. Miguel le agradeció, y con los folletos en la mano, regresó a su coche. Al abrir la puerta del coche, un movimiento al otro lado de la calle llamó su atención. Javier Ruiz entraba en una ferretería. Momentos después, reapareció en la caja, sosteniendo una pala y una pequeña caja de madera. Miguel se quedó helado, su mirada fija en Javier mientras cargaba los objetos en su coche. Se agachó dentro de su vehículo, no queriendo ser visto. A través del retrovisor, observó cómo Javier caminaba hacia la florería vecina. Unos minutos después, salió con un ramo de jacintos blancos. Jacintos blancos, las flores favoritas de Sofía. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Podía ser una coincidencia, por supuesto. A muchas personas les gustaban los jacintos blancos, pero combinado con el comportamiento previo de Javier y la pala, el corazón de Miguel latía con fuerza. Cuando Javier colocó las flores en su coche y se alejó, Miguel, sin permitirse pensar en las consecuencias, encendió su coche y lo siguió a una distancia segura. Javier condujo a través del pueblo, y luego tomó la carretera costera hacia el acantilado de Viento, un área conocida por sus vistas oceánicas espectaculares, y las pocas propiedades vacacionales dispersas en sus laderas boscosas. Miguel mantuvo una distancia cuidadosa, no queriendo ser detectado. Finalmente, Javier giró hacia un camino privado, que llevaba a una pequeña cabaña cerca del borde del acantilado. Miguel pasó de largo, estacionó su coche más adelante, donde los árboles ofrecían cobertura, y observó cómo Javier abría la puerta de la cabaña y entraba. Unos minutos después,
Javier salió llevando un galón de agua, lo colocó en un pequeño carrito de jardín junto con la pala, la caja de madera, y el ramo de jacintos blancos. Javier comenzó a caminar alejándose de la cabaña, siguiendo un sendero estrecho hacia el borde del acantilado. Miguel salió de su coche y se movió entre los arbustos, bajando la pendiente hacia la cabaña, manteniéndose oculto entre los árboles. Una creciente sensación de urgencia lo impulsaba. Esperó hasta que Javier estuviera a buena distancia antes de seguirlo con cuidado. El sendero serpenteaba entre pinos y arbustos floridos, abriéndose finalmente a un mirador aislado con una vista impresionante del Océano Pacífico. El sol de la tarde colgaba bajo en el cielo, proyectando sombras largas sobre el paisaje rugoso. Desde detrás de una gran formación rocosa, Miguel observó cómo Javier elegía un lugar cerca del borde del acantilado. El hombre miró alrededor con cautela, como asegurándose de estar solo, y comenzó a cavar con la pala. El suelo rocoso resistía sus esfuerzos, indicando que había pasado mucho tiempo desde que la tierra fue removida. Tras cavar un hoyo de unos 60 centímetros de profundidad, Javier dejó la pala a un lado y se arrodilló junto al hoyo. Abrió la caja de madera y miró su contenido por un largo momento. Desde su escondite, Miguel no podía ver qué había dentro, pero la expresión de Javier era pensativa, casi reverente. Sus labios se movían en silencio como si leyera o reviviera recuerdos. Revisó los papeles en sus manos, leyéndolos cuidadosamente, tomándose su tiempo. Finalmente cerró la caja, pero antes de que pudiera asegurarla, una ráfaga de viento barrió el acantilado, esparciendo los papeles en todas direcciones. Javier maldijo y cerró rápidamente la caja antes de que más contenido escapara. Luego corrió a recoger las hojas que volaban por el área. Una vez que reunió los papeles, Javier colocó la caja de madera en el hoyo, puso el ramo de jacintos blancos encima, y comenzó a llenar el hoyo con tierra. Trabajó metódicamente, compactando la tierra y vertiendo agua para asentarla. Cuando terminó, se quedó de pie frente a la tumba sin marcar por un largo momento. Luego, en una voz apenas audible sobre el sonido de las olas, dijo: «Creo que ahora puedes guardar estos recuerdos, Sofía». El nombre golpeó a Miguel, como un golpe físico. Retrocedió en shock, su pie resbaló en unas piedras sueltas, se sujetó contra el tronco de un árbol, congelado en su lugar y tapándose la boca para no emitir sonido. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Javier lo oiría. La cabeza de Javier se alzó, escaneando los arbustos. «Hola», llamó, su voz afilada por la sospecha. «¿Hay alguien ahí?» Miguel permaneció inmóvil, apenas respirando. Javier tomó la pala, y dio unos pasos hacia los arbustos donde estaba Miguel. Se detuvo, escuchando atentamente. Luego dio otro paso. Miguel se presionó contra el tronco, rezando para que las sombras lo ocultaran. Tras lo que pareció una eternidad, Javier retrocedió. «Solo el viento», murmuró, aunque no sonaba del todo convencido. Echó una última mirada sospechosa al área antes de recoger sus cosas. En lugar de volver por donde vino, caminó por el perímetro del claro, como asegurándose de que nadie lo observaba. Finalmente satisfecho, regresó hacia la cabaña, con el contenedor de agua vacío y el carrito en la mano. Apoyó la pala contra la cabaña antes de subir a su coche y marcharse. Miguel esperó, contando lentamente hasta 100 para asegurarse de que Javier no regresaría. Cuando el área permaneció silenciosa, salió con cautela de su escondite. Sus piernas se sentían débiles, pero la determinación lo impulsaba hacia la tierra recién removida. Necesitaba saber qué había en esa caja. ¿Por qué Javier había pronunciado el nombre de su hija sobre lo que parecía inquietantemente una tumba? Tomó la pala que Javier había dejado junto a la cabaña y regresó al lugar de la sepultura. Comenzó a cavar, sus movimientos frenéticos pero cautelosos.
La tierra aún estaba húmeda y fácil de mover. En minutos, descubrió el ramo de jacintos blancos, cuyo perfume llenó el aire mientras los apartaba con cuidado. Justo cuando la pala de Miguel golpeó la caja de madera, una voz detrás de él le heló la sangre. Sabía que había alguien ahí. Tenía razón. Miguel se giró para encontrar a Javier a pocos metros, su expresión una mezcla de rabia y triunfo. «No debiste volver», dijo Javier, avanzando lentamente. «Vi tu coche estacionado en la colina, así que regresé por el bosque. ¿Qué crees que estás haciendo?» Miguel sujetó la pala con fuerza, tanto como herramienta como arma potencial si fuera necesario. «Te escuché decir el nombre de mi hija», dijo, su voz más firme de lo que sentía. «¿Qué has enterrado aquí, Javier? ¿Qué tiene que ver Sofía con esto?» El rostro de Javier se contorsionó. «No sabes de qué hablas. No deberías estar aquí». Miguel volvió al hoyo parcialmente excavado, decidido a descubrir la caja. «Voy a averiguar qué hay ahí». «Para», gritó Javier, sacando una pistola. «Suelta la pala». Miguel levantó las manos al instante. Javier se abalanzó, intentando tomar la pala. Con la mano libre, Miguel sacó rápidamente su teléfono del bolsillo. «Voy a llamar a la policía. Necesitan ver esto. Adelante, dispárame si quieres. Estaré con mi hija otra vez, pero estoy a un botón de alertarlos». Con una velocidad inesperada, Javier golpeó el teléfono de la mano de Miguel, enviándolo peligrosamente cerca del borde del acantilado. «No», gritó Miguel, se lanzó hacia adelante, pateando la pistola de la mano de Javier, que cayó por el acantilado. Luego se lanzó por el teléfono, sus dedos cerrándose alrededor justo a tiempo antes de que resbalara. Sin dudar, presionó el botón de emergencia, sabiendo que alertaría a los servicios de emergencia y transmitiría su ubicación. «Para, Javier», suplicó Miguel, retrocediendo del hombre cada vez más inestable. «La policía está en camino. Solo dime la verdad. Sofía está muerta. Nada puede deshacerse ahora. Ocultar la verdad no ayudará a nadie». «No entiendes», gritó Javier, su rostro enrojecido por la emoción. «Todavía tengo toda una vida por delante. Mi negocio, mi reputación. No puedo dejar que esto lo arruine todo». «¿Mataste a mi hija?», preguntó Miguel directamente, su voz quebrándose. «Si la amabas, ¿por qué la lastimaste? Era mi única hija». La expresión de Javier se contorsionó. «Nunca supe lo que sentía por ella», admitió, su voz tensa. «Ella debería haberse cuidado mejor, haberse alejado de mí. Y si hubieras amado a tu hija, la habrías protegido mejor». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Miguel, horrorizado. «No entiendes. Nunca la conociste como yo», dijo Javier, sus palabras saliendo más rápido ahora. Sujetó la pala con fuerza, los nudillos blancos. «¿No viste cómo me miraba? Volvía una y otra vez. Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando desapareció?», exigió Miguel. «¿Por qué enterrar todo esto aquí como una tumba? Ella me traicionó al final», escupió Javier, sus ojos encendidos con una emoción que Miguel no podía nombrar. Con un movimiento repentino, Javier se lanzó hacia adelante, golpeando a Miguel con la pala y sujetándolo por la garganta. Miguel, mayor y menos fuerte físicamente, no pudo liberarse. Jadeó por aire mientras los dedos de Javier se apretaban alrededor de su cuello. Justo cuando puntos comenzaban a danzar frente a sus ojos, el lejano ulular de sirenas policiales cortó el aire. El agarre de Javier se aflojó ligeramente mientras miraba hacia el sonido en pánico. Múltiples coches patrullas subieron por el camino privado, sus sirenas perforando la quietud costera. Miguel jadeó por aire mientras el agarre en su garganta se aflojaba por la sorpresa. En momentos los oficiales los rodearon, con armas desenfundadas. «Suéltalo y retrocede con las manos visibles», ordenó un oficial. Javier soltó a Miguel y levantó las manos lentamente. La pala cayó al suelo. Dos oficiales se acercaron de inmediato.
asegurando las muñecas de Javier con esposas mientras le leían sus derechos. Miguel se desplomó en el suelo, tosiendo y masajeándose la garganta. ¿Está bien, señor? Una oficial lo ayudó a ponerse de pie. Sí, logró decir Miguel, con la voz rasposa. Gracias. Mientras los oficiales llevaban a Javier a un coche patrulla, Miguel señaló la tierra recién removida. Ahí, acaba de enterrar algo. Mencionó el nombre de mi hija, Sofía Torres. Desapareció hace 20. La expresión de la oficial se tornó seria. Torres, recuerdo ese caso. Déjeme traer al detective Ramírez. Mientras algunos oficiales aseguraban la escena, el detective Ramírez se acercó a Miguel y le devolvió su teléfono. Señor Torres, soy el detective Ramírez. ¿Puede decirme qué pasó aquí? Miguel explicó todo: encontrar el anuario, visitar a Clara, su extraño encuentro con Javier en su casa, y cómo lo había seguido hasta el acantilado. Sé que no debí seguirlo, admitió, pero cuando lo vi comprar una pala y jacintos blancos, las flores favoritas de Sofía, algo no me cuadró. El detective Ramírez asintió. Dijo que enterró algo aquí. Miguel señaló el montículo de tierra. Enterró una caja de madera con las flores encima. Antes, el viento esparció algunos papeles de la caja, y él los recogió. Dijo algo sobre que Sofía podía guardar esos recuerdos ahora. El detective llamó a un equipo forense que había llegado. Veamos qué tenemos. Mientras el equipo forense excavaba cuidadosamente el sitio, Miguel observaba con creciente aprensión. El primer objeto que descubrieron fue el ramo de jacintos blancos, aún fresco. Debajo estaba la caja de madera. El técnico forense principal la abrió con cuidado, revelando su contenido al detective Ramírez. Dentro había una pila de papeles, notas manuscritas, fotos, y lo que parecían mensajes de texto impresos, todos ligeramente amarillentos por el tiempo. También había una pequeña muñeca de lana hecha a mano, del tipo que los niños hacen en clases de manualidades. Javier acaba de enterrar esto, explicó Miguel, pero dijo que Sofía podía tenerlo ahora, lo que significa que ha estado guardando estas cosas en su casa todo este tiempo. El detective Ramírez se puso guantes y comenzó a examinar el contenido de la caja. Los primeros elementos eran impresiones de mensajes de texto entre Javier y Sofía, datando de sus días de secundaria. Mientras el detective los leía, su expresión se volvía cada vez más preocupada. Señor Torres, estos mensajes sugieren que Javier y Sofía tuvieron una relación secreta durante la secundaria, dijo suavemente. Parece que fue complicada. Miguel se acercó para ver. Los mensajes revelaban una relación que ni él ni Ana conocían. Según los textos, Javier y Sofía habían salido con un grupo de amigos una vez, con Javier pidiéndole específicamente a Sofía que no llevara a Clara. En esa salida, Javier besó a Sofía sin su consentimiento. Los mensajes mostraban el malestar inicial de Sofía, seguido de un cambio gradual. Parecía atraída por Javier a pesar de sus dudas, convencida de que él solo necesitaba a alguien que lo amara y creyera en él. Sofía le decía repetidamente a Javier que creía que podía cambiar y ser mejor persona, pero las respuestas de Javier eran manipuladoras, usando su afecto sin comprometerse con ella. Esto continuó por casi un año, notó el detective Ramírez, revisando más mensajes. Luego, Sofía intentó terminar las cosas. Los mensajes posteriores mostraban su creciente frustración con la relación tóxica. Cuando finalmente rompió y comenzó a salir abiertamente con Bruno López, los mensajes de Javier se volvieron cada vez más desesperados, luego furiosos. Entre las fotos en la caja había varias que hicieron que Miguel apartara la mirada horrorizado. Imágenes explícitas de Sofía tomadas mientras parecía estar retenida. El fondo mostraba un interior rústico que coincidía con la cabaña de la que Javier acababa de salir,
así como varios lugares en los bosques circundantes. El detective Ramírez cubrió rápidamente estas fotos, pero las dio la vuelta para examinar el reverso. Cada una tenía escritura, presumiblemente de Javier, garabateada en la parte trasera. Una foto tenía la misma frase repetida decenas de veces, llenando todo el espacio: todavía debes amarme, todavía debes amarme. Otra llevaba la inscripción: la pasamos genial en los acantilados. Tuyo, Javi. La más perturbadora estaba en el reverso de una foto donde el rostro de Sofía mostraba claro temor. Aquí Javier había escrito una nota desordenada sobre cómo no podía mantenerlo todo junto, que la gente buscaba a Sofía, y que ella, referida con un insulto, se negaba a hablar con él. La nota terminaba con una disculpa por haber tenido que matarla, porque de lo contrario la encontrarían y lo atraparían, añadiendo que siempre estaría en su corazón, aunque nadie supiera de su relación. Necesitaremos interrogar a Javier sobre los detalles de cómo mató a Sofía, dijo el detective Ramírez en voz baja a otro oficial. No lo dice explícitamente en estas notas. Mientras continuaban examinando la evidencia, otro equipo de oficiales que había estado buscando en el área circundante se acercó con urgencia. Detective, encontramos algo, dijo una de ellos, su voz sombría. A unos 5 metros de aquí, hay un área donde la composición del suelo es diferente. Hicimos una excavación preliminar y encontramos fragmentos de hueso. Las piernas de Miguel cedieron, y se hundió en el suelo. Después de 22 años de incertidumbre y falsas esperanzas, la horrible verdad finalmente emergía. El equipo forense amplió su búsqueda, cavando cuidadosamente en el área indicada. A medida que avanzaba la tarde, descubrieron más restos de Sofía. El detective Ramírez se acercó a Miguel, quien había estado observando en silencio la excavación. Señor Torres, quiere que llamemos a su esposa. Ella debería saber de esto. Miguel asintió, entumecido. Sí, y por favor contacten también a Clara Mendoza. Era la mejor amiga de Sofía. Merece saberlo. Mientras esperaban a que Ana y Clara llegaran, el detective sugirió que Miguel podría querer esperar en la estación, pero él se negó. No, necesito quedarme aquí, dijo con firmeza. Deben ver esto, todo, antes de que se mueva algo. Hemos esperado 22 años por respuestas. Necesito ver esto hasta el final. Cuando Ana llegó una hora después, su rostro estaba pálido por el shock. Corrió hacia Miguel, y se abrazaron mientras el detective Ramírez explicaba suavemente lo que habían encontrado. Clara llegó poco después, con los ojos rojos de haber llorado durante el trayecto. Los tres se pararon juntos al borde de la escena del crimen, unidos en el dolor mientras se revelaba la magnitud de lo que le había pasado a Sofía. Ana se giró hacia el detective, su voz temblorosa pero determinada. Queremos mover sus restos de aquí. Merece un entierro apropiado, en un lugar pacífico, no en este lugar terrible donde él la dejó. Lo arreglaremos tan pronto como el equipo forense termine su trabajo, aseguró el detective Ramírez. No debería tomar más de un día o dos. Clara se acercó a la evidencia ósea, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su voz se quebró al susurrar. ¿Por qué no me lo dijiste, Sofía? Éramos mejores amigas. Podría haberte ayudado. Solíamos hablar de chicas que se enamoraban de chicos como Javier y nos reíamos juntas. No entiendo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, proyectando sombras largas sobre el acantilado, Miguel, Ana y Clara permanecieron en vigilia junto a los restos de Sofía, finalmente encontrados después de 22 años de búsqueda. Espera y pregunta. Viene a casa, susurró Miguel, sosteniendo la mano de Ana con fuerza. Finalmente viene a casa. Una semana después, una pequeña flotilla de botes se reunió frente a la costa de Puerto Niebla, justo debajo del acantilado de viento. El día era inusualmente claro para la costa de Oregón,
con el sol brillando sobre las suaves olas del Pacífico. En el bote principal estaban Miguel y Ana Torres, junto con Clara Mendoza, el detective Raúl Gómez, que había salido de su retiro para ofrecer su apoyo, y el detective Ramírez, que había supervisado la resolución final del caso de Sofía. En los botes que seguían estaban los antiguos compañeros de clase de Sofía, maestros y el director de la secundaria de Puerto Niebla. La noticia del arresto de Javier Ruiz, y el hallazgo de los restos de Sofía, se había extendido rápidamente por el pequeño pueblo costero, conmocionando a una comunidad que nunca se había recuperado del todo de su desaparición. Miguel estaba en la proa del bote, sosteniendo una pequeña urna. Tras una cuidadosa consideración, él y Ana decidieron no hacer un entierro tradicional en un cementerio. En cambio, eligieron liberar las cenizas de Sofía en el océano, liberando su espíritu del lugar donde había estado confinada por tanto tiempo. Hoy nos reunimos para despedir finalmente a Sofía Torres, comenzó el ministro. Durante 22 años, su familia y amigos han cargado con el peso de su ausencia, el dolor de no saber. Hoy dejamos esa carga, y entregamos los restos de Sofía al mar, donde nunca más estará atada o restringida. Ana se adelantó para estar junto a Miguel, su mano en su brazo. Sofía amaba el océano, dijo, su voz resonando sobre el agua hacia los otros botes. Estudiaba para ser bióloga marina. Le habría encantado saber que se convertirá en parte del mar que tanto adoraba. Miguel abrió la urna, y junto con Ana, esparcieron las cenizas de Sofía en el agua. Jacintos blancos siguieron, arrojados desde cada bote, creando un jardín flotante en la superficie del océano. Clara se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro, y colocó la copia gastada de El jardín secreto en las olas. Adiós, amiga, susurró. Perdón por no devolverte tu libro. Tras la ceremonia, mientras los botes regresaban a la costa, el detective Ramírez se acercó a los Torres con una actualización del caso. Javier ha confesado, les dijo en voz baja. Nos dio la historia completa de lo que pasó. Según la confesión de Javier, había mantenido a Sofía cautiva en la cabaña vacacional durante varios días después de secuestrarla. Estaba obsesionado con ella desde su breve relación, y no podía aceptar que ella hubiera seguido adelante con Bruno López. Dijo que prometió formalizar su relación si ella terminaba con Bruno, y decía a todos que se había ido de viaje sola para celebrar la graduación, explicó el detective Ramírez. Pero Sofía se negó. Le dijo que después de años de intentar amarlo y creer que podía cambiar, finalmente se dio cuenta de que él estaba roto sin remedio. El detective continuó, su voz gentil pero factual. Javier dijo que sus palabras lo lastimaron profundamente. Entraron en una pelea física cuando Sofía intentó escapar. Lucharon al borde del acantilado, y según Javier, Sofía casi logró empujarlo. En su rabia la dominó y la golpeó múltiples veces con roca. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico y enterró su cuerpo en lugar de pedir ayuda. Clara se secó nuevas lágrimas. Recuerdo cuando Sofía empezó a preguntarme sobre Javier, si creía que podía cambiar. Nunca entendí por qué estaba tan interesada en él, cuando sabía cuánto lo despreciaba. No tenía idea de que estaban involucrados en secreto. Se giró hacia Miguel y Ana. Lo siento tanto. Si lo hubiera sabido, tal vez podría haberla advertido, protegerla de alguna manera. No es tu culpa, Clara, dijo Ana con firmeza. Javier era manipulador y peligroso. Sofía creía que podía ayudarlo, y él se aprovechó de su compasión. Raúl Gómez, el detective jubilado que había pasado años buscando a Sofía, sacudió la cabeza con tristeza. Como Sofía nunca salió públicamente con él, y Javier no tenía antecedentes, centramos nuestra investigación en otra parte. Bruno López fue nuestro principal sospechoso al principio,
dado que era su novio conocido en ese momento. Javier simplemente continuó con su vida, y nadie volvió a mirarlo. Mientras los botes atracaban, Miguel miró hacia el océano, donde los jacintos blancos aún eran visibles, flotando en las olas. 22 años de incertidumbre habían terminado. El dolor no se había ido, nunca se iría del todo, pero había una sensación de finalización, de cierre. Esa noche, Miguel y Ana se sentaron en el porche trasero, observando el atardecer. Ana había colocado una foto enmarcada de Sofía en la mesita entre ellos, no el retrato formal del anuario, sino una toma espontánea de ella riendo en la playa, el cabello alborotado por el viento, el rostro lleno de alegría. Creo que ahora podemos avanzar, dijo Ana suavemente, tomando la mano de Miguel, no olvidándola, sino recordándola como realmente era, vibrante, amorosa, llena de compasión. Miguel apretó su mano. Era tan parecida a ti. Ese deseo de ver lo bueno en las personas, de ayudarlas a ser mejores. Y temía tu terquedad, respondió Ana con una sonrisa triste. Una vez que decidía que alguien valía la pena salvar, nada podía hacerla cambiar de opinión. Permanecieron en un silencio compañero por un rato. Su dolor compartido ya no era una pared entre ellos, sino un lazo que había resistido lo peor que la vida podía arrojarles. Sigo pensando en lo joven que era, dijo Miguel finalmente. Qué inocente. A pesar de todo, creía en el poder del amor para transformar a las personas. No es algo malo en lo que creer, respondió Ana. El mundo necesita más personas dispuestas a ver el potencial de bondad en los demás. El error de Sofía no fue creer que las personas podían cambiar, fue pensar que ella sola podía lograrlo. Miguel asintió, entendiendo la verdad en sus palabras. Solo desearía que nos hubiera hablado de Javier. Tal vez podríamos haberla ayudado a ver el peligro. Nunca lo sabremos, dijo Ana suavemente. Pero creo que donde sea que esté ahora, sabe cuánto la amábamos, y que nunca dejamos de buscarla. Mientras caía la oscuridad sobre Puerto Niebla, las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo claro de la noche. Miguel pensó en el viaje que había comenzado una semana atrás, cuando encontró ese anuario. Como una simple nota sobre un libro prestado había llevado a respuestas que habían buscado durante El misterio de la desaparición de Sofía estaba resuelto, pero el misterio más profundo de cómo vivir con la pérdida permanecía. Sin embargo, por primera vez en décadas, Miguel sintió una sensación de paz. Sofía había sido encontrada. Ya no estaba perdida en lo desconocido, sino que era parte del mar que amaba, libre y sin confines. Miguel y Ana continuarían viviendo, recordando y tal vez, finalmente sanando.